Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites acercarnos confiadamente a tu palabra para ser instruidos, aleccionados, capacitados, pero principalmente para conocerte más, para maravillarnos con todos los tesoros que en tu palabra tienes para nosotros. Te entregamos este estudio y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos lleves a todo conocimiento. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, un poco de lo que vimos la última vez en el templo de Salomón, parte 1, que hablamos de las columnas y habíamos dicho que la de la derecha equivale a la misericordia y la izquierda a la severidad. Estas columnas, aparte de lo que vimos en ocasiones anteriores, significados para nosotros de este templo, estas columnas nos hablan de un fundamento, aunque ellas no sostenían nada, pero todas las columnas principalmente son fundamento. Cuando traen un mensaje para nosotros, nos hablan de que nosotros también estamos fundamentados en dos asientos, ¿sí? Nosotros nos erguimos sobre nuestras piernas, nuestra pierna derecha, nuestra pierna izquierda. Y los que ya estamos en Cristo Jesús, así como ese templo estaba colocado sobre la roca, nosotros también nos levantamos sobre la roca y esos dos fundamentos de nuestras columnas, que son en lo que nosotros nos erigimos, nos levantamos, deben representar un carácter semejante al de nuestro Padre. Y entonces nuestra vida, nuestro actuar, nuestro caminar debe estar también sustentado o basado en la misericordia, que es la columna de la derecha, y también en la firmeza y la severidad, que significa una entrega a Cristo. Ahora quiero darles más datos. Vamos a concluir esta ocasión con el templo, pero no porque se haya agotado. Del templo aún nos quedan muchísimas cosas que mencionar, pero lo dejaremos para otros tiempos. Ahorita ya, esto fue una invitación a leer Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y ahí se van a enterar un poco de la historia tanto del templo, del rey Salomón y de otros reyes. Bueno, quiero decirles que el fundamento de ese templo, vimos que eran unas piedras labradas. Estas piedras labradas formaron el piso, todo el piso, como un pavimento para poder edificar, porque la edificación se hizo sobre un monte y los montes pues son irregulares. Entonces se aplanó un área grande donde iba a estar una zona grande de palacios, donde estaba el palacio de donde vivía el rey Salomón, donde estaba el lugar donde él gobernaba, donde estaba su trono y recibía y atendía como como rey de ese gobierno, y el templo del Señor. Entonces esa área se aplanó y se empedró todo ese piso con esa piedra labrada, que era como de cantera, que se cortó, se aserró, se lijó, se midió, todo fuera de ese lugar. En ese lugar jamás se escuchó martillo, ni cincel, ni ninguna herramienta. Cuando las piedras llegaban, ya estaban listas para ser colocadas.
fueron trabajadas en las afueras de ese lugar. Más tarde veremos qué nos puede representar eso. También las piedras, vimos que el templo en sí estaba edificado primeramente de piedra, pero era una piedra diferente. Esta piedra posiblemente fue mármol, aunque las escrituras no lo dicen, pero dicen que eran piedras blancas. Entonces, vimos que el templo se revistió, pero en la parte interior, en la parte exterior, quedaron las piedras a la vista, y la vista del templo era blanco, y lógicamente con los artículos de bronce, pues era blanco y metálico, ¿sí? Entonces, vemos que todo el exterior del templo y de esa construcción era blanca. También vamos a llegar a una conclusión de qué significa eso. Se nos habla en Isaías 28:16, dice: he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esto se confirma en Primera de Pedro 2:3. Entonces, Sión es ese monte donde fue levantado el templo, y vemos que ese fundamento nos está hablando de Cristo Jesús, pues es la piedra angular, la piedra. No podían construir nada mientras ese cimiento no estuviese puesto, ¿sí? Bueno, quiero comentarles también que este templo de Salomón, aunque era parecido al tabernáculo, era diferente en algunas cosas. Una era que sus medidas eran diferentes. El templo era 4 veces más grande que el tabernáculo y tenía más objetos. En el tabernáculo solamente había un candelero, una mesa de los panes y un altar del incienso. Acá en el templo de Salomón había 10 candeleros, 10 mesas de los panes, y en realidad no sé si había más altares de incienso. Me parece que solamente había uno, pero en realidad no lo sé. Pero también aquel lavacro, la fuente de bronce, era muchísimo más grande que la del tabernáculo, y aparte había otros 10 lavacros en ese atrio para los sacerdotes. Las piedras de este mármol, o estas piedras blancas con las que se hizo el templo, también fueron aserradas, medidas, limadas, y todo en el exterior. Nada de piedra se trabajó en ese lugar. Es impresionante, por ejemplo, hoy en día contamos con unos taladros de agua poderosísimos, o también de rayo láser, pero las piedras en las canteras se siguen sacando como en aquel entonces. Y es que primero van haciendo de la montaña toda es de mármol, en este caso, si estamos hablando de ello, y van haciendo unas líneas donde piensan que así van a querer su trozo de mármol que van a sacar de ahí, y entonces empiezan a hacer una línea un poco hundida en la superficie de ese mármol, y luego le van metiendo cuñas con cincel, y se empieza a abrir un poco la parte muy superior, y entonces van hundiendo cada vez más esas cuñas hasta que desgajan de la montaña esa piedra. Entonces está la gran montaña, y sacan como una rebanada como de pan, como si la hubieran cortado, pero no con un cuchillo, sino a base de presión que le van metiendo, y la van alejando de la montaña hasta que se desprende completamente la laja. Entonces requiere esta piedra pues ser pulida, cortada y medida y todo eso. Muy bien, entonces quiero decirles
que algo que me impresionó en esta investigación que hice del templo es cuánto material preparó David. Ya ven que en alguna de las otras ocasiones les comentaba que yo pensaba que también las maderas, pero vimos que esas las mandó traer Salomón, ya que se decidió a construir el templo, y también trabajadores y todo. En cuanto a los trabajadores, quiero decirles que había mucha gente trabajando en esas construcciones, porque primero fue la del templo, y después se hicieron las otras del reino y la casa de Salomón, exactamente. Bueno, entonces resulta de que había cantidad de trabajadores, cantidad de capataces. Bueno, y quiero decirles que lo que acumuló el rey David fue, prepárense para escuchar e imaginar. Del tesoro del reino dio 3,000 talentos de oro, 7,000 talentos de plata, 10,000 talentos de bronce, y luego el rey añadió de su tesoro personal 5,000 talentos de oro, 5,000 de plata, 4,000 de bronce y 18,000 y de bronce 18 y 5,000 de hierro. El pueblo también aportó más materiales. Aquí lo tenemos. Y entonces dice que el pueblo aportó 5,000 talentos más de oro. El pueblo aportó 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata, 5,000 de hierro, 18,000 de bronce. Entonces terminó siendo la cantidad disponible para hacer el templo 108,000 talentos de oro, 10,000 dracmas de plata, 1,017,000 talentos de plata. Ahora yo quiero decirles, el dracma era una moneda equivalente al denario. Ya vimos que el denario es el salario de un día. Entonces imagínense que aquí donde dieron los dracmas, dieron 10,000 dracmas, dieron 10,000 salarios, de un obrero, exactamente. Hablábamos de los trabajadores, y hubo 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra y 3,600 capataces especializados. David compró esa era, o sea, esa tierra donde se construyó todo este grupo, por 6,000 siclos de oro,
se lo compró a un como campesino, porque el Señor lo dirigió a que ahí erigiera un altar y ofreciera un sacrificio. Así lo hizo David, y donde él ofreció ese sacrificio, le compró la era a este hombre. Él se lo quería regalar, pero él dijo, no, necesito pagarte su precio justo, y entonces le pagó 600 ciclos de oro. Ahora, en cuanto a los trabajadores de madera, lo vemos en Primera de Reyes 5:1, que Salomón llamó a unos hombres, en total 30,000 hombres, iban a trabajar en el corte de las maderas, pero trabajaban en grupos de 10,000 cada mes. Entonces se iban 10,000 obreros a cortar cedros al Líbano, que estaba lejos, retirado a las afueras de Israel, era en otro país, y trabajaban un mes y regresaban a estar en sus casas 2 meses. Mientras otro grupo estaba cortando de 10,000 hombres, regresaba 2 meses a su casa, y los otros. Y así lo estuvieron haciendo constantemente, y recuerden que tardaron como 27 años haciendo trabajo para construir todo eso. Otra cosa importante es que una vez que el templo estuvo terminado, Salomón hizo una gran fiesta, lo dedicó al Señor y tuvo un tiempo glorioso y esplendoroso, pero durante la misma vida del rey Salomón, él se apartó de Dios. Él se fue tras dioses ajenos por influencia de sus mujeres ajenas al pueblo y a su fe. Y recordemos que cuando Salomón está construyendo ese templo, Dios le da una condicional, que si ese pueblo le es fiel, él también siempre los va a guardar. Pero desde el mismo Salomón se aparta y Dios en su paciencia no actúa inmediatamente. Y después de él vienen otros reyes. Algunos llegaron a ser completa abominación en el templo de Dios. En el lugar santo llegaron a poner estatuas de dioses ajenos. No así en el lugar santísimo, porque recordemos que el arca, todo el mundo sabía que era poderosísima y nunca se atrevieron, pero en el lugar santo sí, y entraban los hombres de adoración a otros ídolos y adoraban en ese templo. Venían reyes que volvían a tomar el camino del Señor, y un tiempo se componía y adoraban solamente a Dios, y Él les bendecía en los campos y en todo, pero al llegar otro rey también se apartaba. Llegó a ser de tal forma este descuido del templo, que hubo un rey también que cerró las puertas. Ya simplemente dijo, aquí vamos a cerrar porque de plano no nos interesa estar sirviendo en este templo, y cerró las puertas del templo. Y hubo un rey que se interesó en volver a restaurar ese templo a su gloria, y cuando empiezan a trabajar en ese templo se encuentran el libro de la ley que estaba perdido, porque ya nadie ni sabía que existía, ni les interesaba a nadie leerlo, la palabra de Dios. Entonces viene este trabajador, pues debe ser un hombre importante, le muestra al rey el libro,
lo empiezan a leer y cuando él ve todas las promesas que Dios les da, pero también todas las advertencias, él cae de rodillas y dice, ¿cómo hemos podido actuar así contra este Dios? Y entonces él empieza a romper todos los lugares que había de adoraciones a otros dioses y a restaurar la adoración a Dios. En estos tiempos en que los reyes se apartaban, algunos tomaban de los tesoros del templo para hacer alianzas con otros reyes, convenios, y también tuvieron varias invasiones de otros reinos, como de Egipto, de Babilonia, y el templo fue saqueado varias veces, se llevaban, pero había demasiada riqueza como para acabar con ella. El último, más o menos como en el año 584 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor termina destruyéndolo. Pero ese mismo rey no es que asedia la ciudad y decide destruir el templo. Les da todavía a los reyes anteriores muchas oportunidades. Él ataca la ciudad la primera vez, les gana, permite a los reyes que sigan allí gobernando, pero como vasallos de Babilonia. Los reyes empiezan a tramar y a ponerse de acuerdo para rebelarse contra el rey. Viene él otra vez, vuelve, los asedia, se lleva parte del pueblo cautivo. Pasa el tiempo, vuelven a rebelarse. La vez pasada les platiqué de un rey al cual, cuando ya le habían colmado la paciencia, pues él mata a sus hijos en su presencia, les saca los ojos y todo, y se lo lleva preso a su reino, y es cuando el comandante de Nabucodonosor viene y es el que arrasa con la ciudad, la quema toda, la deja inhabitable. Toda la gente, pues mucha alcanza a huir, otros los toman prisioneros, los llevan en cadenas a Babilonia, y pues termina la gloria de ese que se conoce también como el primer templo. Entonces, les digo que hay todavía muchísima información acerca de tanto de la obra que se llevó, toda la riqueza que había, aunque ya tenemos una idea de cuánto estamos hablando. Bueno, no tanto, porque les iba a comentar que el talento, no sé cuánto sepan de ustedes, que un talento pesa 34 kilos. Entonces, aquí donde estábamos hablando de 108,000 talentos, podríamos hablar de 108 toneladas de oro. Pero no, porque cada tonelada de oro habría que multiplicarla por 34, porque cada talento pesaba 34 kilos. Entonces estamos hablando de unas cantidades estratosféricas de riqueza en ese lugar. Por eso fue saqueado tantas veces y por eso aún continuaba teniendo mucha riqueza y muchas cosas deseables. Pero bueno, entonces ya cuando Nabucodonosor arrasa con la ciudad, se lleva cautivo al pueblo, nos habla eso de que aún en ese momento Dios, a pesar de lo que había dicho al pueblo y que como él, toda su palabra, él la cumple y tenía que cumplir esto, de protegerlos contra los pueblos que los codiciaban, aún en ese tiempo él les enseñó cosas a su pueblo. Le mostró a su pueblo cómo, aunque lo podían adorar en el templo, no era indispensable tener un templo para que él siguiera cercanos a él, ayudándolos
consolándolos en medio de todo lo que representó este sufrimiento. Y así el pueblo, de esta manera dura y difícil, aprendió otra forma de cultivar su relación con Dios. Todo eso a nosotros nos trae enseñanzas espirituales. Así muy de rápido, pues la primera enseñanza es que esas rocas del fundamento que fueron trabajadas afuera de la ciudad, que recibían golpes, martillazos, aserrados, para hacerlas que tomaran la forma perfecta que se requería, nos habla de Cristo Jesús en su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Cristo Jesús se llevó a cabo en las afueras de la ciudad. Él fue crucificado en las afueras de la ciudad y Él recibió en su persona todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el castigo que era necesario para que su obra fuera perfecta. Y embonar, así como esas rocas se embonaban perfectamente, para que ese sacrificio que Él estaba haciendo por nosotros embonara exactamente al plan y a la voluntad de Dios. Después nos habla que sobre esa roca nosotros edificamos el templo y Dios nos recubre en nuestro interior de esa madera, de ese oro, nos llena de su presencia, pero nos habla de un exterior. Ese exterior era de una piedra perfecta, blanca. Esa nos corresponde a nosotros, ese es nuestro testimonio, porque es lo que queda a la vista. Esa parte interna llena de presencia de Dios y de todo eso no está visible. Pero el exterior, que es el exterior del templo, debe ser blanco, resplandeciente, perfecto, con brillo de metales, de bronce. El bronce es el juicio, y entonces el juicio que Dios ejecutó sobre Cristo Jesús se debe de ver en nosotros, ¿sí? O sea, Cristo Jesús en nosotros. Hablamos ya de que nuestra vida debe de estar cimentada en ese equilibrio de las dos columnas, y también aprendemos que el templo ahora somos nosotros, y aunque nos reunimos, debemos de tener, número uno, un cuidado especial de que a ese templo especial que Dios ha formado dentro de nosotros, no dejemos llegar ídolos. Ya dijimos que ídolo es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida. No puede ser nuestra pareja, no puede ser nuestros hijos, no puede ser nuestro trabajo, no puede ser nuestra riqueza, no puede ser nada que ocupe el primer lugar de nuestro Dios, porque eso es idolatría. Debemos tener ese cuidado. Y número dos, también tener mucho cuidado con la religiosidad. Nosotros no debemos de ser religiosos. Nosotros no vivimos por tradiciones. Nuestro Padre dice en su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores debemos de ser nosotros. Luego, si ese templo manifiesta tal riqueza y el templo ahora somos nosotros, eso nos habla de que Dios tiene preparados para nosotros riquezas que no podemos ni imaginarnos. No se pueden pesar, no se pueden cuantificar, pero tenemos la condición para que todo eso se dé en nosotros, y es una muy fácil: amarlo, buscarlo, porque podemos fallar muchas veces y aún así Él no nos va a abandonar. Quedan todavía muchísimas más cosas que aprender, muchísimas más cosas que investigar, más que comentar, pero así se va a quedar esta vez y nos despedimos muy satisfechos, con mucho gozo. Padre hermoso, Padre precioso, Rey de reyes, dueño de riquezas, pero sobre todo de misericordia, de amor, de bondad hacia nosotros. Gracias por mostrarnos
ese plan perfecto que tú has tenido desde la eternidad para cada uno de nosotros. Queremos ser dóciles en tus manos de tal manera que tú puedas regocijarte con nosotros, con nuestras vidas. Queremos tener ese testimonio impecable, Señor, pero por nosotros no podemos. Necesitamos que tú sigas trabajando en esta obra hasta que la perfecciones, Señor. Nos despedimos con gozo, esperando siempre tu próximo regalo, tu próximo tesoro con el cual nos maravillaremos en tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.